Creo que todos alguna vez hemos visto la imagen que hasta en comiquitas vemos de la oruga convirtiéndose en mariposa. ¿Cómo me podía yo identificar durante bastantes meses atrás, hasta casi que hoy, con esa oruga? Esa oruga que no es para nada atractiva, esa oruga que es incapaz de volar, esa oruga que no puede ni caminar, tiene que arrastrarse muy lentamente para llegar hasta cierto punto. Yo me ponía a pensar cuántas veces me sentí incluso presa de mi propio cuerpo, que desde hace meses comencé a sentirme enferma. Comencé a sentir dolores de cabeza las 24 horas del día, sin exageración. Dolores de cabeza que me atormentaban, dolores de cabeza que no me permitían ni siquiera dormir. Intentaba, me obligaba a dormir y me despertaba. Tenía pesadillas, duraba todo el día con náuseas, quizás del mismo dolor de cabeza. Duraba días y días vomitando. Mi cuerpo era como que no toleraba los alimentos. Iba a los médicos, todo bien, me alegraba, la verdad, porque me seguía sintiendo mal. De hecho, había días que me sentía peor, no podía ni levantarme de la cama. Me hacía sentir presa, me hacía identificarme con esa oruga que aunque pudiese soñar moverse de una matica para la otra, no podía subir y bajar las escaleras de mi casa. Yo no podía hacerlo sola. Una persona que está acostumbrada a ser independiente, como he sido yo durante gran parte de mi vida, de verdad duele mucho. Sentirme tan vulnerable, tan indefensa como esa oruga, fue lo que me hizo llegar al fondo de la frustración, de la necesidad de Dios. Entendí lo verdaderamente importante en mi vida. Primeramente Dios, mi familia, ese apoyo que incondicionalmente, amigos, personas que Dios ha movido como ángeles a mi vida, que durante todo el proceso, aun cuando no sabíamos qué era, permanecían allí. Luego de chequeos médicos donde todo parecía estar bien, me mandan a hacer una resonancia y aparece lo que nadie quiere escuchar: un tumorcito en mi cabeza. Era el que me estaba causando todos esos males. Quedé de verdad sin palabras. ¿Qué querría Dios con todo esto? Seguramente tenía un propósito. Solté muchas lágrimas tratando de aferrarme a Él, no de tratar de entender, porque quizás no lo voy a entender, sus pensamientos no son los míos, pero sí tratando de entender qué tenía que hacer. De todo proceso difícil, Dios tiene su parte y yo tengo la mía. Dios siempre cumple su parte, siempre. Él nunca va a dejar de cumplir. Momentos de soledad, a ponerme a pensar en su parte en mi vida, me di cuenta que desde el principio Él estaba ahí. Y no era que lo dudara, no era que no lo supiera, pero en ese momento fue como que mi conciencia estuvo más alerta, estuvo más abierta, más activa. Allí lo vi claramente en cada uno de los médicos que me había visto, las enfermeras que venían casi que a diario a inyectarme, cuando me tocó irme a emergencia en la clínica. En todo momento Él estuvo allí moviendo a personas que incluso yo ni conocía, pero que Él me llenaba de su gracia y hacía que esas personas me trataran con un cariño tan impresionante que incluso en el laboratorio donde me hicieron la resonancia lo repitieron sin costo alguno, solo para estar seguros del diagnóstico. La enfermera que me atendió ese día incluso me hablaba de Dios. Todo va a estar bien, tranquila, tranquila. Me llenaba de su paz.
en medio de todo ese miedo, ese temor que había en mí, tanta incertidumbre a mi alrededor, aún así Él estaba allí cuidándome y demostrándome que Él me ama y me amaba en ese momento a través de cada una de esas personas. Así como Dios siempre cumple su parte, el enemigo también está allí. El enemigo busca la manera de meterse por donde sea, de colarse para copiar de alguna manera, obstaculizar de alguna manera ese plan de Dios a su manera, para que todo salga mal, para que decretemos muerte, para que digamos cosas contrarias a lo que ya Dios ha prometido para nuestras vidas. El enemigo busca de alguna manera que dudemos, que nos dejemos llenar de desesperanza. Para poder salir de allí, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Aunque Dios siempre hace la suya, nosotros muchas veces nos quedamos allí, paralizados, estancados y no terminamos de avanzar. Hay momentos donde nos sentimos tan cansados debido al dolor. Muchas veces nos dejamos llenar tanto de temor y de angustia que perdemos la paz. Nos desconectamos de alguna manera de la fuente, que es nuestro Señor, que es el único que nos puede dar paz verdadera. ¿Sabes qué me ayudaba en medio de esa situación? Un versículo que lo podemos leer en Lamentaciones 3:23. Nos recuerda que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada amanecer para mí era un recordatorio del Señor de que era un nuevo día. A pesar de que suene repetitivo, de que suene redundante, es un nuevo día. Ya lo que pasó ayer quedó allá, quedó en el ayer, quedó en el pasado. Hoy es una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor y para el Señor. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? La decisión de seguir luchando, la decisión de seguir creyendo, la decisión de tener esperanza cuando quizás no hay ninguna, la decisión de ver, esperar una salida aunque todo esté más oscuro que nunca. Cuando las cosas están peor es cuando la gloria de Dios más se manifiesta. Isaías 40:29 nos dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que si hoy tú te sientes que no tienes ninguna fuerza, aférrate a Él. Él te dará las fuerzas que tú necesitas. Él de la nada lo hizo todo. Para darte fuerza, Él no necesita nada sino ser Dios y Él ya lo hizo. Andamos a la deriva. Todo lo que estás viviendo, si te sientes enfermo, si alguno de tus familiares está enfermo, tu esposo, tu hijo, tus padres, nada de lo que estás viviendo es en vano. Todo tiene un propósito. Dios sacará lo bueno, aunque no sepas cómo, aunque no entiendas cuándo, aunque no sepas dónde ni a quiénes va a usar, pero Él lo va a hacer. Confía porque este no es tu final. Dios sabrá cómo hacer para que todo termine bien. Llegó el tiempo de dejar de ser oruga. Llegó el tiempo de la transformación. Llegó el tiempo de la metamorfosis, de avanzar, de ser ese ser transformado, renovado que Dios quiere que seamos. ¿Sabías que no solamente las mariposas viven ese proceso? También hay otros insectos que pueden vivir esa transformación de larva hasta esa transformación que quizás no termina siendo mariposa, a veces termina siendo una mosca. Solo tú y yo podemos decidir qué queremos ser. Esa es la libertad que el Señor nos da. Yo decido ser mariposa. El tiempo que me resta quiero dedicarme a vivir a la manera del Señor. Tú decides. Tú decides si así como las moscas te dedicas a cosas que a lo mejor no son muy atractivas para todo el mundo, quizás son hasta detestables, solo tú lo puedes decidir. En Romanos 12:2 el Señor nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cambia tu manera de pensar, porque entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena,
agradable y perfecta. Siempre la voluntad del Señor nos conviene. Siempre. Seas uno más del mundo que simplemente cambia por cambiar, sin meter a Dios en la ecuación. ¿Por qué? Porque el único que garantiza que terminarás siendo esa mariposa hermosa, esa obra formidable, como dice su palabra que somos para Él, es Él. Si no lo metemos a Él en la ecuación, probablemente terminaremos siendo como esa mosca. Si decidimos ser moscas o mariposas, igualito nuestro tiempo en esta tierra es limitado. Solamente nosotros decidimos qué hacer con ese tiempo. Ese es el libre albedrío que el Señor nos dio. De aquí en adelante es lo que importa. Lo que hiciste antes ya no existe más. Ya quedó en el pasado si lo pones en las manos de Dios. Él te perdona con todo el amor, o sea, su palabra nos habla de amor eterno. Él te ama con amor eterno y asimismo te perdona si te arrepientes con un corazón genuino. De aquí en adelante, solo tú decides de qué manera impactarás este mundo. Yo decido vivir una vida llena de gracia. ¿Y tú?